No esperaba nada nuevo cuando entré en la oficina ese lunes por la mañana. El mismo olor a café, el mismo zumbido familiar de teclados haciendo clic e impresoras zumbando. Había trabajado en Carson y Lowe durante casi 8 años, lo suficiente para saber qué compañeros de trabajo eran alérgicos a la charla trivial y cuáles vivían para ella, que Ascensor siempre llegaba tarde y que días la máquina de espresso decidía rebelarse. A los 36, tenía mi vida resuelta, o eso creía. Tenía la oficina de la esquina, un título que sonaba impresionante en las cenas y un calendario tan apretado que apenas podía caber en una respiración, y mucho menos algo tan inconveniente como el romance. Amor. Ese barco había zarpado hace mucho tiempo, o eso me dije a mí mismo. No estaba amargado, era práctico. Salí con alguien, lo intenté, pero nadie nunca se sintió suficiente. Nadie nunca me hizo olvidar mirar mi reloj. Y entonces ella entró. La primera vez que la vi, estaba de pie junto a las ventanas del suelo al techo, revisando un contrato, con mi asistente murmurando a mi lado sobre algún conflicto de horario. No estaba escuchando, ya no, porque al otro lado de la oficina las puertas del ascensor se abrieron con su habitual tintineo y salió alguien que no pertenecía, al menos ese fue mi primer pensamiento. Era más joven, tal vez 20 y tantos, con una especie de presencia que se sentía tranquila y eléctrica, como estática justo antes de una tormenta. Rizos oscuros enmarcaban su rostro en suaves y descuidadas ondas, y su traje no era del todo reglamentario, entallado demasiado ceñido. Mangas arremangadas lo suficiente para romper las reglas sin ser descubierta. Sus ojos, sin embargo, Dios. Escudriñaron la habitación como si ya fuera suya, y cuando se posaron en mí fue como si me leyeran, no como si me miraran. Red, esa es la nueva directora asociada. Dijo mi asistente, como si fuera solo un martes más, Jana Rivera, transferida de la oficina de San Diego. Se suponía que era brillante. Jene, el nombre me golpeó en el estómago. Me di la vuelta, obligando a volver mi atención al contrato que tenía en las manos. Estaba siendo ridículo. Era nueva. Probablemente diría hola, tal vez programaría una reunión o dos, y luego caeríamos en el ritmo habitual de compañeros de trabajo asintiendo cortésmente en los pasillos. Pero eso no fue lo que pasó, porque ella no solo llamó a la puerta de mi oficina esa tarde. Entró como si hubiera estado allí 100 veces, segura y tranquila, y se apoyó en el marco con una sonrisa que podría haber derretido glaciares. Hola, soy Jene, pensé en venir a presentarme antes de que RR me haga sentarme a ver otro video de incorporación de 2 horas. Su voz era suave, cálida, demasiado fácil de agradar. Hice un gesto hacia la silla frente a mí, Lauren Matthews, directora creativa. Bienvenida al caos. Ella sonrió, entró y se sentó y así, mi oficina se sintió diferente, más pequeña, más cálida. Su presencia era magnética, pero no de la manera ruidosa y llamativa a la que estaba acostumbrada. No intentó encantarme, no lo necesitaba. Su tranquila confianza hizo todo el trabajo. Hablamos 15 minutos, eso fue todo. Me preguntó sobre la empresa, los clientes, el tipo de trabajo que priorizábamos. Respondí, como siempre, con aplomo y claridad. Pero por dentro estaba desequilibrado. No dejaba de observar cómo sus labios se curvaban ligeramente al pensar, cómo sus dedos golpeaban suavemente su cuaderno al escuchar. Se marchó con un apretón de manos y la promesa de vernos pronto. Me quedé mirando la puerta mucho después de que se cerrara. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina, lo cual no era raro, pero me encontré pasando por delante de su espacio de trabajo antes de irme, fingiendo que revisaba algo. Su escritorio ya estaba ordenado, con algunos objetos personales dispuestos, una foto de un perro, una suculenta pequeña, una taza de café que decía, no me hables hasta que haya tomado 3, sonreí. Me dije a mí mismo que no significaba nada, que solo tenía curiosidad por ser profesional. Pero 2 días después, cuando entró a la reunión de estrategia con una blusa verde oscuro que hacía que sus ojos fueran imposibles de ignorar, me di cuenta de que me estaba mintiendo. Y las cosas empeoraron cuando ella cuestionó mi idea delante de todo el equipo, no groseramente,
no agresivamente, solo brillantemente. Ella vio un hueco en el discurso. Pasé una semana puliéndolo y, en lugar de andar con rodeos como la mayoría haría, ella intervino directamente, ofreció un mejor ángulo y lo respaldó con perspicacia. Ni siquiera había considerado que debería haberme molestado. Debería haberme sentido amenazado, pero en cambio sentí algo retorcerse dentro de mí, interés, admiración, calor. Después de la reunión me alcanzó en el pasillo. Espero no haberme cedido, dijo su tono, cuidadoso pero sin remordimientos. La miré, realmente la miré, y por primera vez dejé que la chispa se mostrara en mi voz. Si sigues siendo tan inteligente, me harás obsoleta. Sonrió, dubitativa, pero tal vez te haga un poco mejor. No respondí, simplemente me alejé con el pulso martilleándome en los oídos. Durante la semana siguiente, seguimos encontrando motivos para hablar, informes de proyectos, reestructuración de equipos, seguimiento de clientes, pero cada conversación se desviaba ligeramente del tema. Un comentario sobre una canción que sonaba de fondo, una broma compartida sobre la obsesión de nuestro jefe con los bolígrafos de marca, miradas que se prolongaban solo un segundo de más. Y entonces llegó el jueves, tarde por la noche, la oficina vacía. Estaba terminando la presentación de un cliente cuando oí pasos. Jenny, por supuesto. Levantó 2 cajas de comida para llevar. Pensé que no habrías comido. Dudé. Entró de todos modos, dejó una en mi escritorio y se sentó. Comimos en un cómodo silencio un rato. Y entonces, de repente, preguntó, ¿siempre supiste que esto era lo que querías hacer? La pregunta me pilló desprevenido. Ya nadie me preguntaba eso. No, admití. Pero una vez que empecé, no pude detenerte. Siempre supe que quería más de lo que la gente esperaba que quisiera. Dijo, mirándome a los ojos. Todavía estaba tratando de entender qué significaba eso. Nuestras miradas se encontraron y el aire cambió, más cargado. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero las palabras se me enredaron. Ella se levantó primero, recogió las cajas. Debería dejarte que vuelvas a ello. Y entonces, al llegar a la puerta, me devolvió la mirada. Buenas noches, Loen. Fue solo una mirada, solo una sonrisa, pero la sentí hasta las costillas. Esa noche me quedé en la cama mirando al techo, su voz resonando en mi mente. Algo estaba pasando, algo que no había planeado, y no estaba seguro de si quería detenerlo o si siquiera podía. Pasé todo el fin de semana intentando no pensar en ella. Fallé. Fui a almorzar con amigos, intenté que me distrajeran con chismes y mimosas sin fondo, pero cada vez que me reía, mi mente volvía a la forma en que Jenny había sonreído cuando salió de mi oficina el jueves por la noche. Me dije a mí mismo que lo estaba sobreanalizando, que solo era amable, que estaba proyectando. Pero había un calor detrás de sus ojos que no podía dejar de ver y había algo en mí, algo enterrado durante tanto tiempo, que había comenzado a agitarse de nuevo. El lunes por la mañana, golpeado por el peso de los plazos, las reuniones y los correos electrónicos sin leer, le di la bienvenida al caos. Me ayudó a mantenerla fuera de mi cabeza hasta que pasó por mi oficina con un traje azul marino que hizo que el tiempo se me escapara. No se detuvo, solo me miró a los ojos a través de la pared de cristal y me dio la más leve sonrisa cómplice, como si recordara, como si quisiera que yo también recordara. Lo hice. Recordé todo esa noche, su voz, ese silencio entre nosotros, pesado. Casi con media mañana me encontré en la sala de descanso, con la mano alrededor de una taza de café. No estaba bebiendo cuando su voz vino detrás de mí. Siempre miras el café como si te debiera algo. Me giré, el pulso ya me traicionaba. Estaba más cerca de lo que esperaba, lo suficientemente cerca como para oler el toque cítrico de su perfume. Me debe algo, dije, productividad, cordura. Ella sonrió. Entonces tal vez sea hora de cambiar a algo más fuerte, como los tragos de tequila en la sala de conferencias. Inclinó la cabeza, tentador. Pero estaba pensando en té, algo relajante.
Te ves tenso. Su voz se suavizó en la última palabra y aterrizó más bajo de lo que debía. Aparté la mirada, fingiendo rellenar la taza aunque ya estaba llena. «Estoy bien, seguro», preguntó con la voz más ligera. «Ahora porque estás revolviendo ese café como si insultara a tu madre». Me reí para fastidiarme. No estaba acostumbrado a esto, a que alguien me desarmara tan fácilmente. Jenny no solo coqueteó, ella peló capas. Y lo peor es que ni siquiera lo intentaba, al menos no obviamente. Esa tarde terminamos en la misma sesión de lluvia de ideas. No fue planeado, ni siquiera se suponía que estuviera en ese proyecto, pero la habían incluido en el último minuto para ofrecer información de su trabajo en San Diego. Me dije a mí mismo que me mantuviera concentrado, que lo mantuviera profesional, pero cada vez que hablaba, me encontraba mirando su boca en lugar de escuchar sus palabras. Cada vez que sus ojos se posaban en los míos al otro lado de la mesa, sentía ese mismo tirón en el pecho. Intercambiábamos ideas. Nos desafiábamos, llevábamos los conceptos más allá de lo que el resto de la sala podía seguir. Y al final, nuestro director se recostó impresionado. «Cualquier tensión que tengan ustedes dos», dijo, «embotellala. Se está convirtiendo en magia». La sala rió. Jenny me miró, sonrió, bailando en la comisura de sus labios. «No tensión», dijo, «solo química». Se me cortó la respiración. Nadie más pareció notar la forma en que lo dijo, pero yo sí. Esa noche me envió un mensaje de texto. No le había dado mi número. Debió haberlo sacado del directorio interno. «Gracias por las ideas de hoy. Me haces más agudo». Miré el mensaje durante más tiempo del que debía, reescribiendo borradores de una respuesta en mi cabeza. Finalmente me decidí por: «Ya eres agudo, solo estoy siguiendo el ritmo». Respondió al instante. «No creo que te des cuenta de lo raro que es eso». No respondí. No pude, no sin decir algo que no estaba lista para admitir. Al día siguiente me trajo café, solo, sin crema, sin azúcar, exactamente como lo tomé. Arqueé una ceja. «¿Cómo lo hiciste?» «Lo pediste una vez la semana pasada, durante una llamada de equipo», dijo casualmente. Noté cosas. Quería decir algo ingenioso, algo para desviar el tema, pero todo lo que pude hacer fue mirarla mientras dejaba la taza en mi escritorio y se iba. Esa semana se convirtió en un patrón: miradas, palabras con dobles sentidos, cafés compartidos, bromas privadas. Una reunión donde nuestras rodillas rozaron accidentalmente debajo de la mesa y ninguna de las dos nos movimos. La energía entre nosotras era un cable vivo. Si disfrutaste este contenido y quieres apoyar el canal de una manera especial, intenta hacer clic en el botón de agradecimiento a continuación. Es el que tiene el icono del corazón y el signo de dólar. Con un súper agradecimiento, puedes hacer una contribución directa al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos increíbles para ti. Y seguí fingiendo que no lo estaba sosteniendo con las manos desnudas. Me dije a mí mismo que era demasiado joven, que esto nunca podría funcionar, que la dinámica de poder era demasiado complicada. Pero cada vez que se inclinaba demasiado cerca, cada vez que sus dedos rozaban los míos cuando nos pasábamos carpetas o notas, mi determinación se quebraba un poco más. Entonces llegó el viernes. Me quedé hasta tarde otra vez. No es de extrañar. Me gustaba la tranquilidad de la oficina después del horario de oficina, la quietud. Pero no estaba solo. Escuché pasos alrededor de las 9. No tuve que levantar la vista. «Ya lo sabía, necesitas un pasatiempo», dijo Jenny. Apoyada contra la puerta, además de microgestionar las presentaciones, dice la mujer que está aquí igual de tarde. Repliqué: «Touche», dijo al entrar. Esta vez no preguntó, solo se sentó frente a mí como si también fuera su lugar y tal vez lo era. «¿Quieres dar un paseo?», preguntó después de un instante. «Hace demasiado buen tiempo para estar atrapada aquí». Dudé lo suficiente para sentirlo, la tentación, la atracción. Entonces cerré mi portátil.
Vamos. La ciudad estaba más fresca de lo esperado. La brisa rozaba mi piel desnuda mientras caminábamos juntas por calles tranquilas. No hablamos mucho, no lo necesitábamos. Había un ritmo entre nosotras, una comprensión silenciosa que no podía explicar. Finalmente, nos detuvimos en un pequeño parque a unas cuadras de distancia, vacío, tenuemente iluminado. Jenny se sentó en un banco. La seguí. ¿Siempre te gustan las cosas así de tranquilas?, preguntó. A veces el silencio se subestima, no con la persona adecuada, dijo, mirándome, y fue entonces cuando lo sentí, el cambio, la línea difuminándose. Extendió la mano lentamente, sus dedos rozando los míos en el banco, no por accidente, no esta vez. Se me cortó la respiración. No me aparté. Lauren, dijo. Mi nombre es suave como un secreto. Si estoy interpretando mal esto, dímelo ahora. La miré. La forma en que la luz incidía en sus ojos, cálida y firme, la forma en que su mano se detenía cerca de la mía, esperando. Debería haberme detenido. Decía algo seguro, algo inteligente, pero no lo hice. Giré mi mano y entrelacé mis dedos con los suyos. Solo eso, y lo fue todo. Exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. De acuerdo, susurró, y nos quedamos allí sentadas, con las manos entrelazadas, los corazones acelerados, el aire a nuestro alrededor cargado con todo lo que no decíamos. Por primera vez en años, no me importaban las reglas, no me importaba el riesgo, solo quería más. No dormí esa noche. En realidad, no. Me quedé en la cama completamente vestida, con las luces apagadas, los dedos aún hormigueando por donde habían tocado los suyos. Mi cuerpo seguía en ese parque, sentada a su lado en ese banco frío, de la mano. Como si significara algo. Y lo significaba. Significaba todo. Era el tipo de contacto que reescribía el lenguaje de la piel. Todavía podía sentir el momento en que exhaló, el temblor casi invisible en sus dedos. Cuando no me aparté, seguí repasándolo, como si hacerlo lo hiciera menos aterrador. No fue así. El lunes llegó con una pesadez en el pecho, como si hubiera cruzado a un territorio para el que no estaba lista, o tal vez había estado lista para ello más tiempo del que creía y había pasado años fingiendo lo contrario. Entré temprano a la oficina, con la esperanza de instalarme en la rutina, de sumergirme en plazos y entregas. Pero en el segundo que la vi al otro lado del pasillo, todo se deshizo de nuevo. Estaba hablando con alguien de recursos humanos, asintiendo cortésmente, pero cuando me vio, su rostro cambió. Apenas pero suficiente, una suave curva en sus labios, un destello en su mirada, reconocimiento, recuerdo, electricidad. Aparté la mirada primero. No sabía qué decir, qué hacer. Nada se había dicho en voz alta entre nosotros, solo la mano, solo el silencio, simplemente todo. Ella no vino a mi oficina esa mañana. Me dije que era mejor así, que la distancia ayudaría. Pero para la hora de comer, sentía que me estaba desmoronando por dentro. No podía concentrarme. No podía leer un solo correo electrónico sin ver su nombre oculto. Me di por vencido y salí, caminando 3 manzanas hasta una cafetería tranquila. Me senté junto a la ventana, con el café en la mano, el corazón acelerado sin razón aparente. Y entonces vibró mi teléfono. ¿Estás bien? 3 palabras suyas. Las miré fijamente como si tuvieran dientes. No respondí inmediatamente. No sabía cómo. 10 minutos después, otro zumbido. No me arrepiento de nada, solo pensé que debería saberlo. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza. Debería haber sido yo quien dijera que era el mayor, el que tenía el control, el que tenía todo que perder, pero ella era la más valiente. Finalmente escribí, nos vemos en la sala de conferencias oeste a las 5. La última en el pasillo. Respondió con una sola palabra, de acuerdo. El resto del día transcurrió a cámara lenta. Las reuniones se difuminaron,
los nombres se desvanecieron. Mi mente ya estaba allí a las 5, de pie dentro de una habitación con paredes de cristal y las luces de la ciudad filtrándose por las ventanas. Llegué antes que ella. Claro que siempre. El control era mi muleta, mi ilusión de seguridad. Entró en el 503, con el pelo ligeramente al viento, despeinado por el clima, el abrigo sobre un brazo. Cerró la puerta tras ella, pero no habló. Yo tampoco. El silencio nos envolvió como algo vivo. Caminó hacia mí lentamente, dejando su abrigo sobre la mesa, mirándome con ojos demasiado sabios. «Querías hablar», dijo. Asentí, respiré hondo, pero no fue fácil. Esto, lo que está pasando entre nosotros. No lo planeé. Yo tampoco, dijo en voz baja. Pero no quiero fingir que no es real, es complicado, susurré. Ella se acercó. Así que seamos complicados juntos. Cerré los ojos por un segundo, tratando de robarme, pero cuando los abrí, ella estaba allí frente a mí, lo suficientemente cerca como para poder oler su piel, algo tenue y cálido, como vainilla y lluvia. Lauren, dijo en voz baja, no te estoy pidiendo que prometas nada, solo te estoy pidiendo que no corras. Su mano se estiró y apartó un mechón de cabello de mi cara. Fue algo tan simple, suave, cuidadoso, pero rompió algo dentro de mí. Agarré su muñeca suavemente para no detenerla, solo para sentirlo, para arraigarme. He pasado años construyendo este muro, dije. Ni siquiera sé cómo derribarlo. Entonces déjame ayudarte. Susurró. Y luego, sin esperar, se inclinó y me besó. Fue lento, intencional. Sus labios rozaron los míos como una pregunta y cuando respondí, cuando le devolví el beso, se convirtió en algo más profundo. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, las mías se enredaron en su pelo, y por un momento olvidé el mundo exterior. Que esa habitación siquiera existía. Solo estaba ella, su sabor, la forma en que se derretía en mí con tanta necesidad. Hizo que mis rodillas se debilitaran. Me aparté primero, apenas, mi frente presionada contra la suya. Ambos respirábamos con dificultad. No deberíamos, comencé. Ella sonrió contra mi boca. Ya lo hiciste. Esto podría costarnos, dije. Los ojos aún cerrados. Entonces tengamos cuidado, tranquilo, no me importa lo que piense el mundo, solo me importa lo que sientas cuando te toco así. Su mano se deslizó por mi mandíbula, dedos suaves pero insistentes. Mi cuerpo respondió antes que mi boca. Podría besarla de nuevo, esta vez con todo el hambre que había estado tratando de reprimir, el tipo de beso que no dejaba lugar a dudas. Cuando finalmente nos separamos, apenas podía mirarla, no porque me arrepintiera, sino porque quería más. Necesitamos reglas, dije sin aliento. Ella rió. ¿Te refieres a límites? ¿Algo así? Bien, dijo, rozando su pulgar por mi labio inferior. Regla número 1, no enamorarse. Levanté una ceja. Demasiado peligroso, demasiado predecible, bromeó. Retrocedí, alisándome lentamente la blusa, obligando a mi corazón a calmarse. Deberías irte antes de que alguien te vea, y si no quiero, entonces seré el responsable de los dos. Por ahora, asintió, recogiendo su abrigo. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Solo para que sepas que soy terrible siguiendo las reglas. Luego se fue y me quedé de pie en silencio, con el corazón acelerado, la boca aún hormigueando por su beso, y completamente consciente de que mi vida acababa de cambiar. Tampoco dormí esa noche, porque por primera vez en años. No me sentía solo. Me sentía deshecho, despierto y aterrorizado de cuanto más quería. La semana siguiente fue una actuación cuidadosamente orquestada. Cada mirada tenía que ser sincronizada, cada sonrisa tenía que ser casual, cada interacción en la oficina tenía que ser limpiada de la verdad que ahora llevábamos entre nosotros como contrabando. Y aún así no podía dejar de mirarla. Me encontré anticipando sus pasos en el pasillo,
el sonido de su voz en las reuniones, el aroma de su perfume cuando pasaba demasiado cerca. Era una tortura del tipo más exquisito. Manteníamos nuestra distancia en público, o al menos lo intentábamos. Pero a puerta cerrada, en rincones tranquilos y salas de conferencias vacías, éramos fuego y desesperación. Nuestros momentos robados nunca eran lo suficientemente largos. Un beso en el ascensor justo antes de que se abrieran las puertas, su mano rozando la mía debajo de la mesa durante una reunión nocturna, mi respiración se agitaba cada vez. Dijo mi nombre como si significara más porque significaba. Una noche la encontré esperando en la escalera trasera, la que nadie usaba. Después de las 7 de la tarde, el segundo que la vi, la fachada que había usado todo el día se rompió de par en par. No hablé, no tenía que hacerlo. Me atrajo hacia ella con esa urgencia que hacía que las paredes se sintieran demasiado apretadas. Su boca estaba sobre la mía, sus manos en mi pelo, mi blusa, mi piel. Las frías miradas de cemento contra mi espalda contrastaban marcadamente con el calor que había entre nosotras. No dijimos ni una palabra en todo el tiempo, solo roces de aliento, el sonido de cremalleras y tamaños y gemidos susurrados, apenas contenidos. Cuando nos separamos, sonrojadas y sin aliento. Vi algo en sus ojos que me asustó más que cualquier riesgo que corriéramos. Deseo real, profundo, estremecedor, y era un reflejo del mío. Después de esa noche todo se volvió más peligroso. Empezó a dejar notas en mi escritorio, cortas y espeso. Buen trabajo en la reunión de hoy. Además, hueles de maravilla. O si vuelvo a rozarte durante la revisión de estrategia, es totalmente culpa tuya. Me quedé con todas. Me dije a mí misma que era imprudente, que era mayor, más experimentada y debería saberlo mejor. Pero saberlo mejor no impidió que me temblaran las manos cuando ella entraba en una habitación. No detuvo el cosquilleo en mi pecho cuando nuestras miradas se cruzaron por el suelo. No detuvo los sueños, Dios mío, los sueños. Una tarde estábamos juntos en una presentación para un cliente, nuestro mayor cliente hasta la fecha. Se suponía que debía estar alerta, concentrado, en control. Y lo estaba, hasta que Jenny se inclinó ligeramente hacia adelante para ajustar la pantalla y su mano rozó mi muslo por debajo de la mesa. El contacto fue leve, apenas perceptible, pero intencional. Casi olvido mi siguiente frase. No me miró, no reaccionó, simplemente se recostó, tranquila y serena, mientras mi pulso se aceleraba. Más tarde me encontró en el pasillo. Estuviste brillante ahí dentro, dijo en voz baja y muy serena, pensativa. Estás jugando con fuego, susurré. Sonrió. Planeo quemarme. Esa noche terminamos en su apartamento. No fue planeado, me dije. Solo le estaba dejando unos informes que necesitaba para la mañana. Abrió la puerta en chándal y camiseta de tirantes, descalza, con el pelo suelto. Mi fuerza de voluntad duró quizás 30 segundos. Ella tomó los informes de mis manos y los dejó caer sobre la mesa sin mirar. Entonces me alcanzó y la dejé. La dejé atraerme, dejar que sus labios encontraran los míos, dejar que su cuerpo se presionara contra el mío, hasta que ya no estuvimos separados. Fue más lento esta vez, más deliberado. Me tocó como si me estuviera conociendo, mapeando mis reacciones, memorizando mis sonidos. No nos apresuramos, no lo necesitábamos. Cada beso era una conversación, cada suspiro era una oración. Y cuando finalmente me quedé dormido, enredado en sus sábanas, su brazo alrededor de mi cintura, su aliento cálido contra mi nuca, me di cuenta de que había cruzado otra línea por completo. Esto ya no era solo deseo. Era algo más profundo, algo aterrador. A la mañana siguiente me desperté antes que ella. Me quedé allí tendido durante un largo rato observándola dormir. Su rostro era más suave, en reposo, más joven, más vulnerable. Extendí la mano y aparté un rizo de su frente, con cuidado de no despertarla, y en ese momento el pensamiento me golpeó tan claramente que casi me dejó sin aliento. Ya no quería ser cuidadosa.
No quería seguir fingiendo que era algo temporal, algo manejable. Pero también sabía que no podía decir que aún no. En el trabajo, la presión empezó a aumentar. La gente se daba cuenta. Nada evidente, pero había miradas, comentarios, mi asistente preguntando, parece que Jenny y tú están trabajando muy de cerca últimamente, con la suficiente intensidad como para congelarme. Lo disimulé, siempre pude, pero la conciencia estaba creciendo. Una tarde, después de una comida de equipo, encontré a Jenny en la sala de fotocopias, con el rostro tenso. ¿Qué pasa?, pregunté. Dudó. Entonces Carol, de Relaciones Públicas, me preguntó si estábamos saliendo. Se me encogió el estómago. ¿Qué dijiste? Que no, que solo estamos alineados. ¿Y te creyó? Jenny me miró. ¿Y tú? Eso me silenció, porque ni siquiera sabía que éramos amantes, cómplices, un riesgo que no estaba lista para nombrar. Se acercó, Loen. No necesito etiquetas, pero necesito saber que estás en esto conmigo, que no soy el único que pierde el sueño por ti. Tomé su mano solo por un segundo, escondida entre nosotros. No eres Dios, Jenny. No lo eres. Esa noche cancelé una cena. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. Me senté en mi balcón con una copa de vino viendo la ciudad moverse debajo de mí, tratando de recordar cómo era mi vida antes de que ella entrara. Parecía imposible. Ella estaba en todo ahora, en mis rutinas, en mis sentidos, en mi sangre. Recibí un mensaje de texto de ella alrededor de las 10. ¿Puedo ir a su casa? No quiero estar solo esta noche. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla. Escribí, borré, escribí de nuevo, finalmente, sí. 15 minutos después estaba en mi puerta y cuando la abrí, no habló. Simplemente entró, me envolvió con sus brazos y me abrazó como si no quisiera soltarme. Y la dejé porque, a pesar de todo el miedo, a pesar de todos los riesgos, había una cosa que sabía con absoluta certeza, yo tampoco quería soltarla. Ella no dijo mucho esa noche, yo tampoco. Nos quedamos acurrucados juntos en mi sofá, las luces tenues, la ciudad brillando silenciosamente tras el cristal. Su cabeza descansaba sobre mi pecho, sus dedos trazando formas lentas y distraídas sobre la tela de mi camisa. Pasé mi mano suavemente por su espalda, tratando de seguir el ritmo de su respiración. Sabía que había tenido un día largo. Sabía que las preguntas en el trabajo, la presión, las miradas atentas estaban empezando a cansarla, y odiaba eso. Odiaba que amarla, incluso en silencio, significara esconderla. Se movió ligeramente, mirándome. ¿Alguna vez piensas en lo que pasaría si la gente se enterara? Dudaba todo el tiempo y se convertiría en un lío de chismes de recursos humanos, tal vez incluso con consecuencias para ambos. Se quedó callada un largo momento, sus ojos buscando los míos. ¿Valdría la pena? No respondí porque no sabía cómo decirle que ya lo era, que cada día sin ella se sentía más apagado, más pequeño. Que la idea de entrar en esa oficina y fingir de nuevo me oprimía el pecho de una forma que me asustaba. En cambio, me incliné y la besé suavemente en la frente. Duerme, susurré. Ya nos ocuparemos de eso mañana. Pero dormir no nos llegó fácilmente, a ninguna de las dos. A la mañana siguiente actuamos como si nada hubiera cambiado, como si no hubiéramos pasado la noche enredadas, susurrando verdades que no sabíamos decir en voz alta, pero cada vez era más difícil fingir. Sentía el cambio en el aire cuando pasaba junto a mí en el pasillo. Podía percibir su vacilación cada vez que alguien se acercaba mientras estábamos en medio de una conversación, y podía ver el anhelo en sus ojos cuando creía que nadie más la miraba. Esa semana evitamos estar solas demasiado tiempo. Manteníamos conversaciones breves y profesionales, pero detrás de cada palabra había una corriente que nos acercaba de nuevo. El jueves por la noche me quedé hasta tarde para terminar una presentación. La oficina estaba casi vacía. Estaba absorto en diapositivas y cronogramas cuando oí un suave golpe. Entró con cuidado,
cerrando la puerta tras ella. «Me estás evitando», dijo en voz baja. Dejé mi portátil a un lado. «¿Intento protegerte de qué? ¿De mí, de esto, de lo que podría costarnos?» Se acercó con expresión indescifrable. «No me estás protegiendo. Te estás escondiendo de lo que sientes». Me puse de pie lentamente, con el pecho apretado. «¿Crees que no lo siento? Entonces demuéstramelo». Se acercó y por un instante olvidé que estábamos en el trabajo. Olvidé las paredes de cristal, los riesgos, las reglas. La alcancé, mis dedos se enredaron en su pelo, y la besé tan fuerte que casi rompí algo. Nos separamos sin aliento y susurré: «Pienso en ti todo el tiempo que me despierto y te deseo. Me siento en reuniones y anhelo tu voz. Llego a casa y mi cama se siente demasiado grande sin ti. Jenny, esto ya no es solo atracción». Su mirada se suavizó y, por primera vez, parecía asustada. «Entonces, ¿por qué siento que todavía fingimos que esto no importa?» «Porque no sé cómo dejar de tener miedo. Dije que he construido una vida basada en el control, en la precaución, y tú, me das ganas de derribarlo todo». Levantó la mano, ahuecando mi mandíbula. «Entonces derríbalo, te ayudaré a recoger los pedazos». Apreté mi frente contra la suya. «No quiero perderte. Entonces deja de alejarme». Esa noche salimos del edificio por separado, como siempre, pero terminamos en el mismo lugar, mi apartamento. Al principio se quedó callada. Entró por la puerta con esa mirada cautelosa que usaba cuando tenía el corazón lleno y su boca no sabía cómo seguir el ritmo. Tomé su mano suavemente y la atraje hacia mí. «Ven aquí». No hablamos por un rato. Solo nos besamos, lenta y profundamente. Le levanté la camisa por la cabeza y la apreté contra las almohadas, memorizando cada curva, cada sonido, cada respiración. Era suave debajo de mí, pero fuerte. Me abrazó como si temiera que desapareciera y la toqué como si intentara hacerle una promesa sin palabras. Más tarde, nos acostamos en la cama, con las piernas entrelazadas y los dedos rozando las sábanas. Trazó las líneas de mi clavícula con las yemas de los dedos. «Odio esconderme», dijo. «Sé que quiero poder tocarte en el trabajo, mirarte, sentarme a tu lado en las reuniones sin fingir que no eres todo lo que quiero». Exhalé lentamente. «Bueno, encuentra la manera. Solo un poco más». «No quiero un poco más», susurró. «Quiero para siempre». Mi corazón se aceleró. Las palabras me impactaron profundamente, resonando en el silencio que nos separaba. No dije nada de inmediato. No confiaba en que mi voz no se quebrara, pero lo supe entonces, lo supe con certeza. Eso me asustó. La amaba y no iba a desaparecer. Al día siguiente, todo cambió. Una compañera de trabajo, Marisa del equipo de datos, me llevó aparte. Su tono era ligero, pero sus ojos no. «No intento provocar nada, pero la gente está empezando a hablar. Tú y Jenny, se está notando». Mantuve mi rostro neutral. «Trabajamos de cerca, eso es todo». Se encogió de hombros. «Solo ten cuidado, la política de la oficina puede ponerse fea». Mi estómago se retorció toda la tarde. Cuando finalmente se lo conté a Jenny, no pareció sorprendida. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Nos escondemos más o nos detenemos?» «Ninguna de las dos», dije con una voz más firme de lo que esperaba. «Encontramos una manera de superar esto juntos». Sonrió apenas, pero pude ver un destello de esperanza en sus ojos. Y esa noche, por primera vez, no solo hicimos el amor. Hablamos durante horas de todo, nuestros miedos, nuestro pasado, el futuro que ambos queríamos pero teníamos demasiado miedo de imaginar. Y en algún momento entre la medianoche y el amanecer se volvió a dormir en mis brazos. Y supe que esto no era temporal, esto no era una distracción. Esta era la mujer que había esperado encontrar toda mi vida.
Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para dejar de esconderla. Solía pensar que era bueno en compartimentar, que podía mantener las cosas separadas. Trabajo en una caja, vida personal en otra, amor. Esa caja había sido cerrada con llave y empujada a un estante hace años, acumulando polvo junto a viejas esperanzas e incluso cicatrices más antiguas. Pero Jenny hizo un desastre de todos mis pequeños y ordenados compartimentos. No solo forzó la cerradura, irrumpió, tiró todo y llenó el espacio con una calidez que no sabía que había estado ansiando. Ahora cada parte de mi día estaba enredada con ella. La veía en todo, mi café de la mañana, la lista de reproducción que usaba para concentrarme en el aroma de mi propia ropa. Después de que hundiera su cara en mi hombro la noche anterior, no podía respirar sin sentirla en algún lugar del aire. Y cuanto más la amaba, más difícil se volvía a fingir. Lo intentamos, Dios. Lo intentamos en el trabajo. Seguíamos cada regla tácita, nada de tocar, nada de quedarse, solo conversaciones casuales y profesionalismo practicado. Pero la tensión siempre estaba ahí, en la forma en que la miraba cuando se reía desde el otro lado de la habitación, en cómo sus ojos se suavizaban cada vez que se posaban en mí, en el hilo invisible que nos unía más fuerte con cada momento secreto que compartíamos. Y luego llegó el retiro anual de la empresa, un evento externo de 2 días en un elegante resort en la costa. Reuniones de día, cócteles de noche, actividades de team building, presentaciones, diversión forzada. Casi lo olvidé hasta que recibí el recordatorio por correo electrónico en mi bandeja de entrada. Lo leí una vez. Luego otra vez, mi estómago se revolvió. Sabía lo que significaría, Jenny y yo en el mismo hotel, las mismas cenas largas, la misma cercanía inevitable. No estaba segura de si me aterrorizaba o me emocionaba más. Pasó por mi oficina justo antes del almuerzo, inclinándose ligeramente en voz baja. ¿Entonces el retiro? Sí, vas, asentí. Por supuesto que no puedes perderte los interminables rompehielos corporativos. Su sonrisa hizo que mi pecho se apretara. ¿Estás preocupada?, preguntó en voz baja. La miré, realmente la miré. Sí, porque sé lo que pasará si terminamos solas. Ella inclinó la cabeza. ¿Y qué es eso? Olvidaré tener cuidado. Esa noche. Acordamos límites, habitaciones separadas, sin escabullirnos, sin desaparecer. Juntos, solo profesionalismo, solo supervivencia. Pero en el segundo que la vi en el vestíbulo del hotel, jeans, botas negras, esa chaqueta de cuero suave que amaba en secreto. Supe que ya estábamos condenados. El día pasó en un borrón de presentaciones y charlas triviales. Di una charla magistral sobre estrategia creativa, Jenny dirigió una sesión sobre innovación para clientes. No hicimos contacto visual ni una sola vez, pero cada vez que la sentía cerca, mi cuerpo respondía como una brújula que busca el norte. Para cuando empezó la reunión de la noche, ya estaba desmoronándome. El bar estaba abarrotado. Risas, tintineo de copas, conversaciones que se entremezclaban con la música. Me quedé cerca del balcón, con una copa de vino en la mano, fingiendo escuchar a un ejecutivo junior explicar la idea de su nueva campaña. Y entonces la sentí, su presencia. Me giré ligeramente. Estaba al otro lado de la sala, de pie con un grupo de finanzas, riéndose de algo. Pero sus ojos, estaban fijos en mí. Se me cortó la respiración. Levantó la copa ligeramente, un brindis privado. No sonreí. No podía porque si lo hacía, iría hacia ella, la tocaría, lo arruinaría todo. Salí temprano, alegando dolor de cabeza. El corazón me latía con fuerza durante todo el camino de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta con llave, apagué las luces y me senté en silencio, intentando respirar. 5 minutos después llamaron a la puerta. Me quedé paralizada. Otro golpe, suave, familiar. Abrí la puerta. Ella estaba allí, con los ojos abiertos, las manos apretadas a los costados.
sé lo que dijimos, susurró. Pero no puedo fingir, no te necesito esta noche. No respondí. Me hice a un lado. Entró y cuando la puerta se cerró, ya no éramos compañeras de trabajo, solo éramos nosotras. Su boca estaba sobre la mía antes de que pudiera pensar. Sus manos en mi cintura, mis dedos y su cabello. La ropa cayó como recuerdos. Bocas lo recordaban todo. Hicimos el amor, lenta y reverentemente, como si fuera la última vez, como si nos grabáramos la una a la otra en la piel, cuando después quedamos enredadas en las sábanas, sin aliento y en carne viva. Me miró con algo que no había visto antes, miedo. Loen, dijo con voz temblorosa. ¿Qué estamos haciendo? Cayendo, dije peligrosamente rápido. ¿Y si termina mal? Entonces termina, pero no sin que yo te ame primero. Parpadeó, separando los labios ligeramente. ¿Me amas? Sí, dije, Dios, sí. Hundió la cara en mi cuello y sentí su exhalación contra mi piel, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Yo también te amo, susurró, tanto que me aterra. No dormimos mucho esa noche. Amaneció demasiado pronto y nos vestimos en silencio, no por arrepentimiento, sino porque sabíamos lo que nos esperaba al otro lado de la puerta. Salimos en momentos diferentes, mantuvimos la distancia, pero algo había cambiado. El peso de lo que sentíamos era demasiado grande para ocultarlo tras conversaciones cortas y sonrisas corporativas, y se notaba. La gente lo notaba. Las miradas se hicieron más largas, los susurros más bajos, pero más frecuentes. Para cuando volvimos a la oficina, podía sentir la tensión arrastrándose por mi piel. No tardó mucho. Ese viernes, mi supervisor me llamó a su oficina. Fue educado, mesurado, pero su tono era firme. Hay rumores, Loen, sobre ti y Jana Rivera. Mantuve la voz. Incluso los rumores son solo eso. Tenemos una responsabilidad con la integridad del lugar de trabajo y no hemos hecho nada para comprometer esa integridad. Ten cuidado, dijo. Eso es todo lo que digo. Pero el mensaje era claro. Los ojos estaban sobre nosotros. Ahora le dije a Jenny esa noche. Nos sentamos en mi auto, estacionado en un rincón tranquilo de un vecindario, lejos del trabajo. Ella miró por la ventana durante un largo rato. ¿Y ahora qué? Mantenemos cuidado, mantente callada solo un poco más. Lauren, sé que ya no quiero ser tu secreto. Las palabras cayeron pesadas. Tomé su mano. No eres un secreto. Eres lo más real que he tenido. Entonces demuéstralo, susurró. Cuando llegue el momento, elígeme. La miré y supe en lo profundo de mis huesos que lo haría sin importar el costo, porque a los 36, había construido una carrera, un nombre, una reputación, pero nada de eso significaba nada si la perdía. No ahora, no después de encontrar la única cosa. Nunca pensé que tendría algo real, algo aterrador, algo que se sintiera como una eternidad. Las paredes se cerraban. Eso era lo que sentía. Cada día más apretado, cada mirada más pesada, cada silencio más fuerte. Había pensado que podríamos mantener esto en silencio, que si fuéramos inteligentes, cuidadosos, podríamos vivir en las horas robadas y los toques ocultos y nadie lo sabría. Pero el mundo nota cuando algo es real, especialmente cuando quema. Jenny y yo nos habíamos vuelto más audaces, sin darnos cuenta, no en nuestras acciones, que aún estaban contenidas tras puertas cerradas, en estacionamientos, escaleras y mensajes de texto nocturnos que quemaban a través de la pantalla, sino en nuestros ojos, en nuestro lenguaje corporal, en la forma en que nos mirábamos como si perteneciéramos. El amor deja marcas, incluso cuando se esconde. Un lunes por la mañana, bajé del ascensor y encontré a Jenny ya en la oficina, riendo suavemente con un diseñador junior tomando un café. Levantó la vista y sonrió cuando me vio, pequeña, discreta pero no invisible, y esa sonrisa me deshizo de la peor manera. Forcé mi propia sonrisa a cambio y pasé de largo sin detener mi pulso ya acelerado.
Minutos después, estaba en mi oficina, con la puerta cerrada, intentando respirar. Entonces llamaron. Entró rápidamente y la cerró. Hola, dijo en voz baja. Cuidado, ¿estás bien? La miré, noté la preocupación en su rostro, la forma en que tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como si se estuviera controlando. No, dije, porque odio esto, yo también. Mentimos todos los días, fingiendo que no lo eres todo para mí. Caminó lentamente por la habitación, deteniéndose justo frente a mi escritorio. Así que deja de fingir, sabes que no puedo. No, dijo con voz más fuerte, ahora no lo harás. Sus palabras me golpearon como hielo. No es justo, ¿verdad?, preguntó, retrocediendo. Camino fingiendo que no veo. Tus ojos me encuentran en cada habitación. Finjo no sentir tu ausencia, como un miembro fantasma. Cuando estamos separados, finjo que no estoy enamorado de alguien que todavía no lo dice en voz alta. Te dije que te amaba en la oscuridad, dijo en secreto. ¿Pero qué pasa a la luz del día? ¿Y cuando la gente me mira? Me puse de pie, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Crees que esto es fácil para mí? Creo que tienes miedo. Claro que tengo miedo. Exploté. Esto podría costarme todo. ¿Y cuánto valgo? La pregunta me dejó paralizado. Sus ojos brillaban ahora, pero no de lágrimas, sino de fuego, de dolor, de todo lo que había estado conteniendo. Si te pidiera que dejaras este trabajo, que estuvieras conmigo, susurró. ¿Lo harías? Abrí la boca. No salió nada. Eso pensé. Se giró y caminó hacia la puerta. No te lo pedí, dije en voz baja. Se detuvo con la mano en el pomo. No, pero algún día alguien más podría decir que sí. Y entonces se fue. El silencio que siguió fue aplastante. Me senté de golpe, con las piernas temblorosas, el pecho dolorido en lugares que no sabía que existían. Esa noche no fui con ella, no pude. Mi orgullo, mi miedo, mi confusión, todo me oprimía hasta que no pude moverme. Me quedé despierto en mi apartamento, su ausencia gritando en cada rincón. Revisé mi teléfono 100 veces, ni mensajes, ni llamadas. Pensé en escribirle, pero ¿qué le diría? No te vayas. Lo siento, tengo miedo. Te amo, pero el amor sin acciones es solo una palabra, y yo no tenía más que palabras. Los días pasaban dolorosamente lentos. Jenny mantenía las distancias. Era educada, profesional, impecable y fría. La calidez en sus ojos, las sonrisas privadas, los pequeños toques, se habían ido, borrados. Era como si hubiera construido sus propios muros de la noche a la mañana. La observé y, dolorido, quise correr hacia ella, abrazarla, rogarle que me dejara arreglarlo, pero no lo hice. Simplemente me derrumbé en silencio donde nadie pudiera verme. Entonces llegó el día que lo destrozó todo. Entré en una reunión y la encontré sentada junto a Marisa, la mujer de Data. Se reían, la ropa me resultaba familiar, y vi algo en los ojos de Marisa que no había visto antes: interés, calor. Le tocó el brazo a Jenny cuando hizo una broma. Jenny no se apartó. Sentí como si el suelo se inclinara. Permanecí sentado durante esa reunión en silencio, mirando la pantalla, sin oír nada. Cuando terminó, me fui sin decir nada. De vuelta en mi oficina. Cerré la puerta con llave. Me apoyé en la pared y me deslicé hasta quedar sentada en el suelo, con los brazos alrededor de las rodillas y los ojos ardiendo. Hacía años que no lloraba, ni una sola vez. Pero ese día sí. Ese día dejé que todo se derrumbara. Horas después, mucho después de que la mayoría se hubiera ido a casa, seguía allí, destrozada. Cuando oí que llamaban a la puerta. No abrí. Entró de todos modos. Jenny entró con una expresión indescifrable. No estuviste en tu última reunión, dijo en voz baja. No me encontraba bien.
Te ves fatal. Gracias. Una pausa. Luego caminó hacia donde yo estaba sentada y se sentó lentamente a mi lado. Ninguna de las dos habló durante un rato. Nos quedamos sentadas en silencio, y entonces susurré, te vi con Marisa. No fue nada, dijo. Lo sentí. No fue otro latido, pero podría serlo si me apartas de nuevo. Giré la cabeza para mirarla. Sus ojos eran más dulces ahora, más tristes. No puedo seguir rompiéndome así, Lauren. Entonces no. Lo estoy intentando. No, dije. Déjame intentarlo ahora. Tomé su mano. Me dejó. Nuestros dedos se entrelazaron como si nunca se hubieran detenido. He sido un cobarde, dije, tienes razón. Te he estado ocultándonos, pero no porque no te quiera. Sí, Dios, Jenny. Te quiero tanto que duele. Se quedó sin aliento. Entonces haz algo al respecto, lo haré. Cuando la miré pronto. Eso no es suficiente. Entonces ven conmigo. Parpadeó. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Salgamos de aquí, lejos de la oficina, de la presión, de todo, donde sea, dije, mientras sea contigo. Me miró como si no estuviera segura de si era real. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. ¿Y el trabajo? Que le jodan al trabajo, solo por esta noche. Por un momento dudó y luego asintió, de acuerdo. Nos pusimos de pie, cogimos nuestros abrigos y salimos juntas por primera vez. Sin mentiras, sin fingir, solo dos mujeres enamoradas, finalmente listas para dejar de huir de ello. Y al adentrarnos en la noche, de la mano, sentí que algo cambiaba dentro de mí, como si el mundo finalmente hubiera comprendido la verdad que habíamos estado cargando durante meses. No sabía qué traería el mañana, pero sabía esto, no iba a perderla de nuevo. Ni ahora, ni nunca. No huimos, en realidad no. Condujimos durante horas, sin destino, solo viajamos en silencio y con la clase de electricidad que zumbaba en el espacio entre nosotras. Jenny tenía los pies sobre el salpicadero, la cabeza inclinada hacia atrás contra el asiento, los ojos cerrados, una suave sonrisa en los labios que me hacía querer parar, solo para besarla una y otra vez hasta que olvidara que el mundo exterior existía. Terminamos en un pequeño y tranquilo apartamento cerca de la costa, un lugar con suelos crujientes, sin wifi y una chimenea que olía a recuerdos. No pedimos habitaciones separadas. La recepcionista ni pestañeó cuando, por capricho, firmamos con el mismo apellido, Matthews Rivera. Nos reímos de ello después, en la cama, con las extremidades enredadas y su pelo desparramado sobre mi pecho. ¿De verdad te habrías casado conmigo solo por ese momento? No, susurró en un instante. Dije, rozando su mejilla con el dorso de mis dedos, puede que aún tengas que hacerlo. ¿Es una propuesta de matrimonio? ¿Una advertencia? Sonrió y me besó lenta y profundamente, como si pudiera saborear el futuro en mi boca. No salimos mucho de la habitación. Hicimos el amor hasta que nos dolieron los cuerpos y nuestros corazones se sintieron demasiado grandes para caber en nuestros pechos. Hablamos de cosas que nunca tuvimos tiempo de decir, infancias, sueños, arrepentimientos, como el amor nos había fallado antes. Le conté sobre la primera vez que besé a una mujer. Ella me contó sobre la primera vez que se enamoró de una. Éramos crudos, reales y completamente nuestros. Durante 2 noches el mundo no existió, sin reuniones, sin miradas, sin mentiras, solo su risa haciendo eco en las vigas de madera y la sensación de su aliento contra mi cuello mientras se quedaba dormida, envuelta a mi alrededor como si estuviera en casa. Pero el mundo no se queda en silencio para siempre. En la tercera mañana mi teléfono vibró. Lo ignoré al principio. Luego vibró una y otra vez. Jenny levantó la vista de donde estaba haciendo café en bata, con las cejas arqueadas. Popular hoy. Lo cogí, miré la pantalla, 10 llamadas perdidas, 2 de mi supervisor, 3 de recursos humanos,
una de Marisa y un mensaje de mi asistente. Alguien te vio salir juntas a ti y a Jenny el viernes. Están hablando. Recursos Humanos quiere una reunión hoy. Se me revolvió el estómago, Lauren. La voz de Jenny era suave, pero podía oír el borde del pánico debajo. Miré su teléfono, todavía en la mano, con el corazón acelerado. Ellos saben, se congeló. El silencio entre nosotras no era pacífico esta vez. Era agudo, denso, pesado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. No lo sé, pero lo hice. Nos vestimos en silencio, empacamos rápidamente. El viaje de regreso fue tranquilo pero no enojado, solo tonificante, como estar al borde de una tormenta y saber que el cielo estaba a punto de abrirse. De vuelta en la oficina, todo se sentía diferente, más frío, más apretado. Podía sentirlo en la forma en que la gente nos miraba. Demasiado largo, demasiado curioso, demasiado conocedor. Jenny desapareció en su espacio de trabajo. Me llamaron de Recursos Humanos en 1 hora. La sala de conferencias ya estaba llena cuando llegué, mi supervisor, 2 representantes de Recursos Humanos y Marisa. Ella se sentó tranquilamente en la esquina evitando mi mirada. Lauren, uno de los representantes, comenzó: hemos tenido informes de una relación inapropiada con un empleado bajo su gestión. Me senté con la espalda recta, el corazón latiendo con fuerza. Ya veo. ¿Lo niegas? Define inapropiado, dije con calma. Uno de ellos parpadeó, el otro se inclinó hacia adelante. ¿Entiendes la gravedad de esto? Yo sí. Entonces una pausa. ¿Tienes una relación romántica con Jenna Rivera? Exhalé. Y entonces, por primera vez, no mentí, sí. El silencio que siguió fue inmediato y denso. Entonces tendremos que investigar más a fondo, dijo mi supervisor, con tono tenso. Hasta entonces, estás de baja administrativa, ¿entendido? Me puse de pie, no discutí, no supliqué. Salí con la cabeza bien alta y luego fui directo a ella. Jen estaba sentada en su escritorio con la mirada perdida en su monitor. No dije una palabra, solo le toqué el hombro suavemente. Me miró a la cara y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Saben qué susurró? Se lo dije. Dije, basta de esconderse. ¿Qué dijeron? Estoy de baja, ¿estás bien? La verdad es que no, admití, pero ya no finjo. Yo también. Tomé su mano allí mismo, delante de todos. Salimos juntos y por una vez no me importó quién nos viera. Esa tarde nos sentamos en mi balcón, envueltas en mantas, bebiendo vino, intentando respirar a pesar del miedo. ¿Y si te despiden?, preguntó. Entonces lo hacen. ¿Y tu carrera? Tú vales más. Parpadeó, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. No digas eso a menos que lo sientas. Nunca he sentido nada más en mi vida. Nos sentamos en silencio, con la ciudad extendiéndose ante nosotros. El sol se ocultaba, el cielo se tornó naranja. Creo que quiero irme, dijo después de un rato. La compañía, sí, empezar de cero en otro lugar. He estado pensando en ello por un tiempo. Mi garganta se apretó sin mí. Ella me miró como si no hubiera entendido lo importante contigo, Lauren, si vienes. La miré fijamente, a esta mujer que había entrado en mi vida y lo había cambiado todo, que había quitado capas que ni siquiera sabía que tenía, que me había hecho sentir vista, amada, completa, y supe que sí. Dije, donde quiera que vayas, te seguiré. Se inclinó hacia mí entonces, presionando su frente contra la mía. ¿Realmente estamos haciendo esto? Sí, susurré. Lo estamos, e incluso con todo lo incierto, nuestros trabajos, nuestro futuro, el mundo, esperando juzgarnos, había una cosa que sabía con aterradora y hermosa claridad: nunca había estado más seguro de nada en mi vida. El mundo no se derrumbó, no de la forma que temía.
No explotó en un escándalo ni se derrumbó bajo el peso de los susurros. Se fracturó silenciosamente, pieza por pieza. Cambios sutiles, tonos fríos, largos silencios. Así fue como empezó. El lunes. Después de la reunión de recursos humanos, no volví a la oficina. Estaba oficialmente en licencia administrativa pendiente de revisión interna, que era corporativa, porque aún no sabemos qué hacer contigo. Jenny presentó su renuncia ese mismo día. Sin anuncio, sin drama, solo un discreto correo electrónico al equipo de liderazgo y una caja llena. A las 11 de la mañana la recogí en la esquina de Lexington y la 54, donde estaba de pie con su abrigo sobre el brazo, su rostro ilegible. Cuando subió al auto, me miró, exhaló y dijo, eso se sintió como arrancarme la piel. Sé que susurré. Me acerqué y le sostuve la mano durante todo el viaje a casa. Esa semana fue extraña. Vagamos en este espacio entre finales y comienzos. El mundo exterior seguía girando. Los correos electrónicos seguían llegando, las actualizaciones de LinkedIn se acumulaban, las noticias de la industria se desplazaban por nuestros feeds. Pero para nosotros todo había cambiado. Dormimos hasta tarde, hicimos panqueques y sudaderas, nos besamos en la cocina hasta que algo se quemó. Solicitamos empleos, pero solo a medias. Dábamos largos paseos, hablábamos poco, nos tomábamos de la mano como si fuéramos salvavidas. Debería haber sentido pánico. Mi carrera había sido el centro de mi universo durante más de una década, pero con ella a mi lado, era solo ruido de fondo. Ella era lo real. Ahora era el centro, y sin embargo no todo era pacífico. Mi teléfono sonaba casi a diario, mi supervisor queriendo actualizaciones, recursos humanos pidiendo documentación, colegas fingiendo registrarse mientras investigaban chismes. Ignoré la mayor parte de eso. Pero entonces llegó la llamada. No esperaba a un socio en una firma rival, uno al que respetaba profundamente. Oímos lo que pasó. Dijo ella, y me importa un comino con quien te acuestas. Me importa el talento y eres uno de los mejores. Me estás ofreciendo un trabajo, una entrevista, al menos discreta, borrón y cuenta nueva, sin juicios. No respondí de inmediato. ¿Puedo llevar a alguien conmigo? Hubo una pausa. ¿Te refieres a ella? Sí, si es la mitad de lista de lo que dice el autobús, sería un tonto si le dijera que no. Colgué con el corazón latiéndome con fuerza. Jen estaba sentada en el sofá leyendo. Levantó la vista cuando vio mi cara. Buenas noticias, tal vez. Dije, oportunidad para las dos. ¿Dónde Boston? ¿Dejarías Nueva York por ti? Sí, por nosotras, por supuesto. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Entonces vámonos. Pasamos la semana siguiente preparando solicitudes, portafolios, entrevistas. Hay algo eléctrico en hacerlo juntos, lado a lado, como socios iguales. Por primera vez, nuestro amor no estaba oculto, era fundamental. Era la razón por la que estábamos construyendo algo nuevo, y sin embargo, el peso de lo que habíamos dejado atrás aún nos seguía. La carta final de recursos humanos llegó un jueves. Lenguaje formal, decisión final, despido por no revelar una relación que podría presentar un conflicto de intereses. Sin indemnización. No, gracias por tus años de servicio, solo un punto. Lo leí una vez. Entonces, Jenny permaneció a mi lado, en silencio. Cuando la miré, tomó la carta y la rasgó por la mitad. Eres más que lo que te hicieron. No lloré, pero algo dentro de mí se aflojó. Espero que me extrañen, dije. Lo harán, dijo ella. Pero yo no, ni por un segundo. Esa noche bebimos champán en la bañera. Nuestra nueva vida apenas comenzaba. 2 semanas después, subimos al tren a Boston. 2 maletas, 2 portátiles, 2 corazones, más seguros el uno del otro que nunca. Nuestro nuevo apartamento era pequeño pero luminoso.
Jenna insistió en pintar las paredes del dormitorio de verde. Es el color de la posibilidad, dijo, salpicándose la mejilla con pintura y riendo cuando intenté quitársela con un beso. Empezamos nuestros nuevos trabajos el mismo lunes, empresas diferentes, mismo edificio. Nos reunimos para comer en el atrio y actuamos como cualquier otra pareja, sin secretos, sin palabras clave, sin escondernos. La primera vez que la presenté a un compañero como mi pareja, me apretó la mano tan fuerte que pensé que me la rompería. No me importó. Cada vez que me cruzaba con ella en el vestíbulo o veía su reflejo en el cristal de otro piso, volvía a sentirlo. Esa misma certeza abrumadora que me había invadido el día que entró por primera vez en mi oficina. Había encontrado a la mujer de mi vida y la había elegido una y otra vez, por encima del miedo, la comodidad, por encima de todo lo que antes creía que importaba más. Una noche, semanas después de nuestras nuevas vidas, se volvió hacia mí en la cama y me dijo, ¿lo habrías hecho todo de otra manera si hubieras sabido lo difícil que sería? La miré, le aparté el pelo de la frente y le dije, no, porque me trajo aquí contigo. Sonrió y susurró, entonces no miremos atrás. Y no lo hicimos. En realidad no. Porque cuando el amor es real, cuando te desnuda, te quema, te reconstruye. No necesitas mirar atrás. El futuro es suficiente, y el nuestro apenas había comenzado. Es extraño cómo el tiempo suaviza las cosas. Los bordes afilados del pasado se suavizan, las heridas no desaparecen, pero dejan de doler. De la misma manera, lo que permanece, lo que se niega a apagarse, es el sentimiento, ese dolor brillante y salvaje de saber que elegiste algo real, que no huiste de ello, que dejaste que te cambiara. Pasaron 2 años, así sin más. Boston se convirtió en un nuevo apartamento un poco más grande que el anterior, una cocina llena de sol con un cajón torcido. Nunca nos molestamos en arreglar las mañanas de domingo con los pies descalzos sobre las baldosas frías y el tarareo de Jenny llenando el espacio antes de que se preparara el café. Construimos una vida no por rutina sino por intención. Nos despedimos con un beso cada mañana, incluso cuando era tarde. Nos tomamos de la mano en los paseos, incluso cuando nadie nos veía. Peleamos, claro que sí, por la compra, los platos, los cambios de carrera, pero siempre volvíamos a lo mismo. Esto vale la pena. Nosotras lo valemos. Jenny prosperó en su nueva empresa. Ascendió rápido. Su nombre ahora se susurraba con respeto en salas que antes la subestimaban, y yo encontré algo inesperado, un nuevo tipo de poder. Al empezar de nuevo, ya no trabajaba para demostrar nada. Trabajé porque quería construir cosas que importaran y la gente lo notaba. Y aún así, a pesar de todo, nos mantuvimos juntas, no solo sobreviviendo, sino creciendo y transformándonos. Una noche, después de cenar, nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento. Era principios de otoño, el aire era fresco y el vino caliente en nuestras manos. Jenny se acurrucó a mi lado bajo una manta, con la cabeza sobre mi hombro, nuestras piernas enredadas como siempre terminaban. ¿Recuerdas la primera vez que entré en tu oficina?, preguntó. Sonreí. Te apoyaste en el marco de la puerta como si fueras la dueña del lugar. No lo era. Absolutamente lo eras. Rió suavemente. Estaba aterrorizada. No lo demostraste. Lo hiciste, dijo ella, sonriendo. Apenas me miraste. No pude. Ya estaba cayendo. Sus dedos se deslizaron en los míos, lentos y seguros. Creo que lo supe entonces. No quería, pero lo hice. Me giré para mirarla. Me estaba mirando como siempre lo hacía cuando el mundo se desmoronaba, como si yo fuera lo único que pudiera ver. Quiero preguntarte algo. Dijo cualquier cosa. Se movió, metió la mano en el bolsillo de su suéter y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo, mi respiración se atascó en mi garganta. La abrió. Dentro había un anillo, simple, elegante, luz dorada, atrapando la delicada banda.
Me has amado a través de mi caos, dijo en voz baja, a través de la distancia y la duda, a través del riesgo y el miedo. Me has sostenido en cada versión de mí misma. Nunca lo supe para siempre, pude sentir esta calma, esta certeza, pero contigo sí. Entonces, Lauren Matthews, ¿te casarías conmigo? La miré fijamente, todo en mí se deshacía y se unía a la vez. No lloré. Todavía no, pero algo en mi pecho se rompió de golpe. Sí, dije con voz temblorosa. Dios, sí. Me puso el anillo en el dedo y ajustó como si siempre hubiera estado destinado a estar ahí. Nos besamos lento y profundo, el tipo de beso que sella algo sagrado. Y en ese momento todo lo demás se desvaneció. Los años que perdimos temiendo al trabajo, el silencio, las largas noches preguntándonos si el amor podría sobrevivir, estando oculto. Nada de eso importaba. Porque nosotros había sobrevivido, no solo había sobrevivido, había crecido, florecido, demostrado ser más fuerte que cualquier cosa que pensáramos que pudiera romperlo. La boda llegó 6 meses después, pequeña, íntima, una ceremonia en la azotea al atardecer, solo nuestros amigos más cercanos, sin florituras, sin grandes discursos, solo amor. Jenny llevaba un traje color marfil. Yo llevaba un vestido de seda que atrapaba el viento lo suficiente como para parecer mágico. Escribimos nuestros votos a mano. Los míos terminaron así. A los 36, encontré a la mujer de mi vida, no en un bar, no por obra del destino, sino en el trabajo, en un edificio lleno de reglas y expectativas, y las rompí todas. Por ti, lo haría 1000 veces más, porque eres el riesgo que hizo que todo valiera la pena. Eres mi principio, mi mitad, mi siempre. Exclamó. Yo también. Bailamos descalzas, brindamos con champán y risas, nos besamos como si aún estuviéramos en esa sala de conferencias, sin aliento y aterrorizadas, y tan vivas. Y después de todas las despedidas, nos acostamos juntas en una cama cubiertas de sábanas blancas y promesas. La miré y susurré, cambiaste mi vida. No, dijo, rozando mi mandíbula con el pulgar, nos cambiamos la una a la otra. Y era cierto. No éramos las mismas mujeres. Lo habíamos sido ese primer día. Éramos mejores, más valientes, más abiertas. Habíamos convertido cada momento de riesgo en algo hermoso. Y en la silenciosa oscuridad, supe que este era el final que nunca pensé que tendría. No solo uno feliz, sino uno real. De esos que no necesitan ruido ni perfección. Solo amor, solo verdad, solo nosotros. Muchas gracias por su apoyo, ya sea dándole me gusta, comentando, compartiendo o enviando sus agradecimientos. Ustedes marcan la diferencia aquí en el canal. Nos vemos en la próxima.